Angélica Monsalve no asistió a audiencia de juicio en su contra por corrupción. Un juez de control de garantías imputará a la fiscal por el delito de concusión. La audiencia se tuvo que aplazar debido a una excusa médica que presentó la procesada. Duro golpe a la testigo de Gustavo Petro y del abogado Malo del Río. Hoy se confirma que nuevamente falla y no asiste la fiscal Monsalve a imputación por corrupta, por ladrona. Hoy se le cae al guerrillero Gustavo Petro sus falsos testigos de el guerrillero Gustavo Petro y del periodista Daniel Coronel. Hay que recordarle al pueblo colombiano que esta fiscal, Angélica Monsalve, fue la que hizo un proceso falso para culpar gente a la vicefiscal Marta Mancera de narcotráfico y fue apoyada por el periodista Daniel Coronel y el guerrillero Gustavo Petro, quienes estaban desesperados por acusar a la vicefiscal Marta Mancera. Estaban desesperados y esta fiscal, Angélica Monsalve, le hizo un proceso falso que denunció las supuestas alianzas de la vicefiscal con el narcotráfico, pero no aportó ninguna evidencia probatoria. Era un plan de la fiscal Monsalve, del periodista Daniel Coronel y del guerrillero Gustavo Petro para sacar y culpar a la vicefiscal para que el guerrillero Gustavo Petro colocara su fiscalía de bolsillo. Hoy se confirma que se le cae su falsa testigo, se le cae la testiga falsa del periodista Daniel Coronel, del guerrillero Gustavo Petro. Angélica Monsalve no asistió a la imputación donde está siendo imputada gente por robar, por corrupta, socia de estos criminales de izquierda comunista. Hoy se confirma que la fiscalía la llevará a juicio y será enviada a prisión. Esta fiscal le armó un proceso falso a la vicefiscal Marta Mancera para apoyar a Gustavo Petro para colocar su fiscal de bolsillo, su fiscal del grupo terrorista del ELN. Hay que recordarle, las tres ternadas por el guerrillero Gustavo Petro fueron apoyadas, gente. Fueron apoyadas por el grupo terrorista del ELN. Ese grupo terrorista salió a decir que la corte tenía que elegirle una de esas tres fiscales. ¿Desde cuándo, gente, un grupo terrorista sale a exigir la elección de una fiscal? Es de la misma rosca, son de las mismas roscas, y estas tres candidatas para fiscal son del grupo terrorista del ELN y aliadas del guerrillero Gustavo Petro, y van a procesar a la gente humilde y trabajadora. Hoy se confirma, se le cae un testigo falso a Gustavo Petro y a Daniel Coronel. Escuchen este explosivo audio. Sin pruebas, la fiscal Monsalve fue quien denunció a la fiscal Marta Mancera. Además de radicar la denuncia ante la autoridad que no era la competente, la fiscal Monsalve y dos agentes del ECTI fueron requeridos en 4 oportunidades para que entregaran las pruebas del supuesto encubrimiento, pero ellos se rehusaron. Marta Mancera, fiscal general fiscal Angélica Monsalve, investigada por presunta corrupción. Judicialla fiscal Angélica Monsalve fue quien, sin pruebas, denunció a la hoy fiscal general Marta Mancera de un supuesto encubrimiento a funcionarios relacionados con la mafia. Una autoridad judicial ya determinó que ese hecho denunciado no existió. Encubrimiento a agente del CRI no existió. La resolución que archivó el caso Mancera. Angélica Monsalve es la misma funcionaria imputada bajo la figura de la contumacia, procesado rebelde ante la justicia por presuntamente pedir coimas a sus investigados en el caso de los vehículos blindados. También es investigada porque, en ese mismo caso, habría alterado interrogatorios para solicitar un principio de oportunidad. La fiscal Monsalve radicó la denuncia el 6 de octubre de 2023,
vía correo ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Ampliar. En la denuncia que allegó la fiscal Angélica Monsalve, dijo que a través de un mensaje privado en su cuenta de la red social X, la contactó el agente del CTI, Pablo Bolaños, investigado por narcotráfico y por presuntamente falsificar firmas para activar la figura del agente encubierto para ponerla al servicio de los narcos. Ese agente del CTI fue quien le contó a Monsalve el caso de alias Paco Malo y el supuesto encubrimiento. 5 días después, por competencia procesal, la Corte la remitió a la Fiscalía el caso, porque la norma indica que el cargo de vicefiscal es investigado por un fiscal delegado ante la Corte. Ampliar. Se rehusaron a comparecer. El 19 de octubre, el fiscal 12 delegado ante la Corte le requirió a la fiscal Monsalve para ampliación de denuncia y que entregara las pruebas que decía tener. La fiscal Monsalve no entregó ninguna prueba y fue desvinculada por no ser testigo directa. Ampliar. Hace unos días, los investigadores del CTI, Pablo Andrés Bolaños y Fabio de Jesús González, dijeron en algunos medios de comunicación que supuestamente a ellos no los quisieron escuchar. Pero el cruce de cartas dice todo lo contrario. El fiscal 12 delegado ante la Corte, Víctor Salcedo, requirió en 4 ocasiones a los agentes del CTI denunciantes para que, de igual manera, presentaran las supuestas pruebas y ampliaran denuncia. No lo hicieron. ¿Cuál fue la respuesta de los agentes en esas 4 ocasiones? Que se aplace la diligencia porque según ellos no tenían garantías, que requerían de un fiscal ad hoc y se exigieron trato como víctima. Sin embargo, nunca entregaron ninguna prueba que soportara sus señalamientos. Ampliar. Ampliar. Por el contrario, en el marco de la investigación que se adelanta en contra de los agentes del CTI Pablo Andrés Bolaños y Fabio de Jesús González, se descubrió que esos funcionarios habrían utilizado la figura del agente encubierto para ponerla al servicio de la mafia. Además, habrían falsificado firmas. Agentes del CTI que denunciaron a la fiscal Mancera habrían falsificado firmas. Prueba de ello son las declaraciones de los narcos, alias Perjuicio y Carlos Loaiza, que esta semana se conocieron a través de Caracol Radio. En los interrogatorios dijeron a la que la mafia sabía que los agentes del CTI Bolaños y González eran agentes en encubierto y habrían utilizado esa condición para facilitar el transporte de marihuana y coca desde el Valle hasta el eje cafetero. Angélica Monsalve no asistió a audiencia de juicio en su contra por corrupción. Un juez de control de garantías imputará a la fiscal por el delito de concusión. La audiencia se tuvo que aplazar debido a una excusa médica que presentó la procesada. Para hoy estaba programado el juicio contra la fiscal Angélica Monsalve en el caso del carrusel de carros blindados de la Unidad Nacional de Protección, UNP. Sin embargo, la diligencia tuvo que ser aplazada por una solicitud médica. Durante la audiencia se tenía previsto presentar el escrito de acusación por el delito de concusión, luego de que se investigara a Monsalve por presuntamente usar documentos con información falsa para solicitar principios de oportunidad en favor de personas involucradas en la investigación de las camionetas blindadas. Colombia. Fiscalía llama a juicio a Angélica Monsalve por supuestamente pedir 600 millones por archivar caso de corrupción. Precisamente, según las pesquisas, Monsalve habría pedido dinero, a través de terceros, para archivar un caso contra Martín Ricardo Manjarres, uno de los procesados por el carrusel de carros blindados de la ONU. La tesis es que, como él no pagó la millonaria suma exigida ni firmó un comprobante del acuerdo realizado, Angélica Monsalve procedió a imputarle cargos. En esta oportunidad, la audiencia tuvo que ser aplazada luego de que Monsalve no asistiera argumentando su ausencia por una cita médica. Además, hasta el momento la fiscal no cuenta con un defensor a cargo de su caso. Colombia.
Polémica fiscal. Angélica Monsalve será imputada por fraude procesal y falsedad en documento. Las partes que se presentaron en la audiencia solicitaron que se decrete la contumacia a la fiscal, al ser la segunda vez que no asisten a las diligencias de imputación. Por su ausencia, la Fiscalía tendrá que radicar una nueva petición para presentar el escrito de acusación ante otro juez. Monsalve Gaviria ya suma al menos 7 ausencias a las audiencias de 2 causas penales diferentes que cursan en su contra. En noviembre pasado, el fiscal Egon Briñez expresó que Monsalve ha sido rebelde y renuente al atender los llamados a ser imputada. Colombia. 0 Iván 7, fiscal Angélica Monsalve volvió a faltar a audiencia en la que sería imputada por fraude procesal. Por su parte, la fiscal ha insistido en que los procesos en su contra, incluyendo uno por presuntas irregularidades en su desempeño como fiscal, son una prueba de la persecución judicial por parte de altos mandos en la entidad, como lo fue el exfiscal Francisco Barbosa y ahora la fiscal encargada, Marta Mancera.